Estamos dándole vuelta a un asunto vital que queremos poner muy de relieve desde este programa de Educación para los Nuevos Tiempos. Eso de que se necesita método para pensar, pero además para descubrir el pensamiento, pues para conectarse con lo que es el pensamiento humano, el devenir. Argimiro nos decía, él es Argimiro Serna, pensador o escritor o realizador audiovisual y generador o elaborador de una propuesta de la que nos va a venir hablando. Pero las propuestas no vienen solas, las propuestas se generan porque hay necesidades, ¿no? Y él nos decía hace rato que la identidad es una necesidad como respirar, como comer, ¿no? Y a partir de ahí desarrolló la idea de que leer el contexto, leerse uno mismo a través de cómo dice la cosa del discurso y conocer métodos del pensamiento son tres cosas vitales y que no son ningún lujo, que son cosas como él las ve, pero que la gente, yo he leído décimas, Argimiro, donde veo alta filosofía, de verdad. Yo sí creo, porque muchas veces se siente que estos son una cosa de filósofos, de pensadores, de gente extraordinaria, ¿no? Y no somos más que gente, pero que haya programas que den espacio para poner de relieve estas cosas es otra cuestión y es lo que intentamos desde acá. Entonces, hay una idea bien bonita, Argimiro, que dijiste, que el pensamiento es como un rizoma, como las plantas, ¿no? Y también dijiste, has venido diciendo que se necesitan métodos. Puedes ahondar ahí. Claro, vamos a ponerle un poquito. Ya te doy tu guarapo. Adelante. Eso, bueno, fíjate. La asociación hay que revelarla rapidito, ¿no? Se ha descubierto científicamente en laboratorio, con estudios, fíjese que no estamos hablando de nada, que sea la simple poesía habitual, que en palabras de ese señor que tienes por ahí, Edgar Morán. Edgar Morán, vamos a poner. Edgar Morán es un epistemólogo que ha hecho grandes esfuerzos por introducir la preocupación por el método y la forma en que pensamos, no tanto por los contenidos. Entonces, la analogía de la cultura silvestre y del pensamiento es con el micelio, que es una sustancia que comunica los árboles en un bosque y que incluso está dando para los científicos la noción de árboles extendidos. O sea, un bosque puede comportarse como un árbol, se comunica en sí mismo. ¿Cuál es el término, perdón? Micelio. Micelio. Es una sustancia química, es un hongo que lo alimentan todas las plantas y que hace que un árbol comunique con el otro extremo, con un árbol de otro extremo de ese bosque para advertir que puede estar habiendo un incendio o una plaga. Y se ha comprobado que sucede. Tarda horas, pero se comunican. Y un árbol puede llegar incluso a protegerse de ese hongo hasta no padecerlo secretando determinadas sustancias químicas. Todo eso hablamos de que es científico, ¿no? Entonces, el método de pensamiento ya sabemos que sí cumple. No es que está descartado cualquier otro, pero si cumple con algún estudio científico y está inscrito dentro de los científicos, seguramente podemos confiar más en él. No están discriminados todos los que sean mitológicos, para nada, puesto que ofrecen información sobre nuestras emociones. Y si no comprendemos nuestras emociones, sabemos por estudios psiquiátricos que no importa cuánto tengas, puedes acabar estudios psiquiátricos, situaciones de millonarios suicidados. Recientemente nos enteramos por las redes, yo tengo como investigador otra fuente de información al respecto, puedes acabar deprimido, aún teniendo todas las cosas, de manera que la información está, pues, Y eso es por un problema de identidad, según tú, ¿sí? Por supuesto, en el proceso de gestación de una identidad en la que te sientes tranquilo, no importa que te falte comer 2 o 3 días. A mí a veces, pues, puede llegar a no importarme si estoy escribiendo y tengo fuente de expresión de lo que estoy escribiendo y estoy avanzando en mi identidad, puede faltar por comer un día y medio y yo veo cómo hago. O sea, se ve cómo hago, siempre aparece algo. Muy difícil caer en la indigencia y la pobreza si tienes una identidad gestada. Realmente que no depende de lo que te ofrece el sistema como identidad. Ajá. Entonces puntualicemos algo, Argimiro. O sea que tú estás afirmando, ¿ustedes qué piensan de esto? Yo entiendo que Argimiro nos dice que la identidad es generadora de vida, pues de equilibrio. Es, ¿no? La identidad. Sí. Claro, bueno, ahí es donde ya podríamos entrar en términos
que el maestro Briceño Guerrero, así como Héctor Morán, intentó hacernos ver, no fue el único, prácticamente, pues podemos decir que todos estos autores, imagínate Bruno Manara, pásame ese ahí, Bruno Manara con este estudio que hace el fenómeno de María Leonza, lo hace fenomenológicamente, aunque él no lo sabe, ¿no? Ya podemos hablar de la fenomenología como herramienta que Occidente nos ofrece para valorarnos en otro momento. Pero el análisis que hace, por ejemplo, el amigo es un discurso mitológico. Y él encuentra aquí que hay una serie de formas de expresión y una identidad muy fuerte de mucha gente y que gracias a eso viven, tienen cultura, son felices, se adaptan a sus contextos y lo que estábamos diciendo en un principio que no quedó claro, o sea, el pensamiento es como el micelio, puesto que nosotros podemos llegar a confiar y a comprobar por experiencia, aunque la ciencia sí se va a tardar mucho, ni siquiera en afirmarlo, sino en investigar algo como eso, pero podemos comprobar por muchas manifestaciones que lo que yo esté pensando aquí y las revelaciones que yo pueda estar teniendo en términos bastante reales y como te digo, experimentables, comunica con otros, afecta el pensamiento de otros. A veces solo por salir a decirlo, eso conecta, como un micelio a través de las comunicaciones. O sea, yo le te digo algo aquí ahorita, cosas a veces que nos dicen cambian nuestros pensamientos, se influyen, entran en el eje, a veces nos llegan como, oye, mira, esto es lo que me faltaba. ¿Qué autor es ese? ¿Dónde lo elegiste? No importa que no seas gran investigador, pero te interesa. Entonces va creciendo tu identidad con lo que otros te dicen. Probablemente más que sentado en una biblioteca leyendo muchos libros. O sea, un trabajo que uno hace porque le toca. Pero ese micelio no es entre intelectuales. Es entre todo aquel que desarrolla cultura, que se la ingenia para vivir, que arregla carros, que tienen que resolver situaciones familiares, comprender situaciones emocionales. Es decir, todo el que esté vivo, ¿no? Mira, Argimiro, pero estamos hablando de la identidad y un poco para ellos que nos están oyendo, ellas y ellos, que nos escuchen, que tienen a bien conectarse con esta televisora que está en el marco de sus 40 años, ¿ya? ¿Quién tiene identidad y quién no? Porque acabas de hacer algunos ejemplos, ¿no? De gente que teniendo todo lo económico pudiera estar pensando en suicidarse, en cosas que pasan, pero ¿por qué identidad y por qué no? ¿Quién tiene identidad y quién no? O sea, no es una cosa de ricos y pobres, nada más, no es una cosa, puede haber falta de identidad en cualquier parte. Así es, puede haber dificultades para gestarla. Vamos a anotarlo así, dificultades para gestar la identidad. ¿Usted siente eso cerca de su casa, en su casa, con alguien? Porque hay que pensar para resolver este tipo de cosas que no se compran prácticamente, que necesitan comprensión. Y por eso la pregunta, Argimiro, ¿qué comprensiones necesitamos en estos tiempos? Bueno, la gestación de una identidad requiere dos cosas, o tres. Hay el alimento, o sea, uno tiene que comer, y lo que comes participa en la identidad. Yo, por ejemplo, 2 meses sin comer arepa, con un rellenito, un poquito de queso, un poquito de mantequilla, a mí me dan depre. Lo comprobé allá en Colombia. ¿Ve? La arepa así como uno la hace. O sea, hay una disminución de la identidad en lo que uno come, ¿no? Y luego... O sea, que también está diciendo la importancia de la arepa para nosotros. De la arepa y de la comida en general para cualquier cultura, ¿no? Sí. Entonces habrá gente más afianzada en la gastronomía, culturas más afianzadas en la gastronomía que otras, ¿no? Italiano, yo me imagino que le quitas durante 2 o 3 meses su salsita napolitana, les va a costar. Pero hay otros dos elementos, además de la comida, fíjese que está integrado, ¿no? O sea, no es la comida solo, pues si no me metería pastillas con proteínas y minerales, etcétera, y ya. La comida está integrada con un hecho imaginario, esa es la otra palabra clave. Hay un imaginario colectivo en el que nos integramos, hubo discusiones en el siglo XX respecto de eso, pero con de posturas, ¿no? En que si somos fractales o si el individuo se gesta a sí mismo, la tendencia lacaniana, etcétera, etcétera, eso está resuelto en la cultura silvestre como una analogía con la naturaleza. Es decir, si está funcionando la naturaleza en cierto nivel, es probable que eso sea aplicable en otros niveles u otros campos. Si hay un micelio entre las plantas, es muy probable que entre otros seres que caminamos erguidos, la asociación pudiera parecer no científica, pero tiene mucho de la ciencia actual. Árboles erguidos y se comunican entre ellos. Personas erguidas, nosotros que caminamos son los otros seres, aparte de los árboles, que nos erguimos plenamente, seguramente tenemos un micelio.
que seguramente tenemos algo que nos comunica y que nos integra, como eso que uno puede ver entre estos libros, por ejemplo. Son más o menos de una misma autora, pero en realidad mucha gente puede tener a Gloria Martín por música o por otros motivos. Puede tener a Ludovico Silva haciendo esta crítica del discurso de Briceño Guerrero por otros motivos. Ajá. Pero siempre hay una interconexión entre estos conceptos. Y si ponemos muchos otros libros, lo va a ver también. Uno entonces, lo va a interconectar y puede generar un producto de eso, cosa que la academia siempre ha hecho. No es nada entonces, que esté inventando. Argimiro, páralo ahí para puntualizar cosas. Acuérdate que estamos intentando aprender a hacer un programa que no tenga un esquema fundamental, que no tenga un esquema. Y Argimiro nos está hablando que, por cierto, se está acabando también este segmento y voy a tener que invitarte a otro programa, ¿sabes? Porque fíjate tú que estamos entrando en la cultura silvestre, pero quisiera puntualizar para la gente que Argimiro, lo que nos viene hablando, tiene que ver otras palabras clave, Argimiro: naturaleza, cultura e interconexión. Sí, ¿no? Bueno, aquí revisándome yo el pelo que me acaba de dejar la gata allá afuera. Sí, eso es muy... entonces, pero ya ahorita... Pero repite eso, disculpa. Vamos a dejarlo puntualizado. ¿Usted qué piensa de, como nos dice Argimiro, la importancia de generar, de poder generar cultura, ser generador de nuestra propia cultura? Y eso tiene que ver, según Argimiro Cerny, con la naturaleza, el rizoma, la observación de la naturaleza, pero tiene que ver también la naturaleza y cultura, en este caso la dimensión cultural del ser humano. Y hay otra palabra clave: las interconexiones. Bueno, volvemos.